Saludos compañeros, continuamos con nuestras actividades de asesoría y acompañamiento por parte de esta supervisión escolar. En esta ocasión vamos a llevar a cabo el análisis del marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica. Como lo tenemos dividido en esta parte de la introducción y en 4 apartados, lo que vamos a hacer es que durante este tutorial vamos a atender exclusivamente lo que es la introducción y posteriormente vamos a ver cada uno de los apartados. Todo esto va a quedar antes de que se desarrolle el Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación que está programado del 22 al 26 de agosto. Para todo esto, así que como comercial, no olvidemos que también vamos a seguir atendiendo este mismo espacio de esta misma manera, o sea, vamos a ir viendo una parte de la guía de la fase, ahora sí, de CTE, perdón, y vamos a ir viendo también un taller intensivo de formación durante las 8 sesiones consecutivas del Consejo Técnico, así también en enero del 2 al 6 y en junio del 5 al 9 y julio del 27 al 28 vamos a tener también estos talleres. Entonces lo que vamos a hacer nosotros como supervisión escolar, vamos a ir abordando cada uno de estos espacios totalmente construido con materiales de trabajo, con bastantes tutoriales y sobre todo con la asesoría y acompañamiento directo de todo esto, ¿no? Precisamente para que podamos amalgamar lo que se pretende para el próximo ciclo escolar, que es ya la implementación de este nuevo programa o este nuevo plan y programas. Entonces, para todo esto vamos a comenzar con lo que viene siendo la introducción. Para esto vamos a irnos de manera detallada y vamos a ir tomando en cuenta los referentes que tenemos a través de programas de estudios anteriores, como lo viene siendo el 2006, el 2011, el 2017, para que nosotros podamos entender cuál es el puente cognitivo que se pretende en el perfil de egreso del estudiante en cada uno de ellos, porque no olvidemos que a partir del perfil de egreso es el modelo del mexicano que se requiere, ¿no? Y a partir del modelo que es el mexicano que se requiere, viene siendo la visión que se tiene de ese México, ¿no? Dentro de ese programa de estudio. Okay. Dentro de esta parte del texto tenemos en este pequeño fragmento del párrafo en donde nos dice, esto requiere que el Estado garantice mejores condiciones para que las y los estudiantes aprendan conocimientos y saberes significativos para todos los ámbitos de su vida, en tanto que son sujetos de derechos que pueden desarrollar todas sus potencialidades de manera individual y colectiva. Entonces, todo esto, para poder comprender un poquito más este párrafo, vamos a considerar un texto que elaboró la Mejora Edu, que son las orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares. Para todo esto, nosotros como supervisión ya está preparado un pequeño taller para trabajar de manera práctica las actividades que aquí se nos sugieren, que viene siendo identificar la definición, apropiársela, pero sobre todo el poder aplicar algún criterio para la evaluación y la selección de esto. Entonces, como decía, no nos compliquemos, aquí vamos a tomar en cuenta este documento publicado en 2020, en donde ya se nos ha pedido y se nos pide en cada consejo técnico más al finalizar que prioricemos la selección de aquellos aprendizajes esperados que van a ser fundamentales. En este caso, pues simplemente vamos a aplicarlo sobre los contenidos que nosotros consideremos fundamentales. No olvidemos que dentro del aprendizaje esperado hay un contenido que va de la mano con él, sí, porque el aprendizaje esperado conjunta lo que viene siendo contenidos, lo que viene en parte de conocimientos, habilidades, sí, y aptitudes y valores. Entonces, a partir de cómo nosotros lo podamos identificar y utilicemos estos criterios, vamos a poder hacer esta selección. Para todo esto, como les decía, vamos a tener un breve espacio en donde lo vamos a desarrollar. Igual más adelante tenemos nuevamente lo que nos dice este párrafo, donde menciona que de manera general se plantea que sea la comunidad en un sentido más amplio de la que se construya en el espacio que articule los procesos educativos para que las niñas, niños y adolescentes tengan la posibilidad de formarse de manera efectiva en sujetos de derecho en un marco de interacción entre la escuela y la comunidad. Sí, asimismo, se reconoce la autonomía curricular
de las y los maestros en tanto profesionales de la educación y la cultura. Entonces vemos aquí cómo ya se está viendo como ese ámbito de facilitadores, ¿sí?, del aprendizaje, porque como nos hace mención aquí también, para decidir sobre su ejercicio didáctico. Entonces nos están dando esa libertad. Si vemos antes las planeaciones o el plan de clase venía muy encajonado, porque nos venían seleccionando ya directamente hasta qué aprendizaje y qué contenido teníamos que trabajar en qué momento. Hoy en día vemos que en el 2017 ya no hay una jerarquización, sino la jerarquización ya la hace el maestro a partir de aprendizajes esperados y selecciona los contenidos. Hoy en día vemos que va a ser de la misma manera, pero lo vamos a ir aterrizando con la intención de que el maestro lo vaya viendo más clarificado. Entonces vamos a tener la posibilidad de organizar contenidos dentro de un cierto espacio que el mismo docente considere para jerarquizarlo. Y todo esto lo que nos dice también este texto, ¿sí?, es que vamos a desarrollarlo, como dice aquí, una interacción entre la escuela y la comunidad. O sea, aquí también volvemos a hablar de aprendizajes situados. Ya lo habíamos hablado en el programa anterior, 2017. ¿Sí? Aquí se vuelve a retomar y ya se ve, o sea, no solamente se ve en una sola asignatura o en un solo escenario, sino que este se expande de manera directa a todo el programa de estudio. ¿Y por qué se observa en este párrafo el enfoque sobre el socioconstructivismo que se tiene, considerándose el concepto de conocimiento compartido o construcción social del conocimiento? Esto porque nosotros tenemos que considerar que es precisamente en el lenguaje que se vehiculan, o sea, que se llevan o ahora sí que se trasladan realidades, ideologías, mundos, pensamientos, y todo esto a través de un lenguaje de comunicación que se construye en el aula, o en su caso hoy en día en la comunidad o en la casa. Por eso mismo vemos que las actividades hasta de aprender en casa son muy muy sencillas, precisamente para que el que lleve o se encargue de dar ese andamiaje o esa función de facilitador no tenga problemas al momento de hacer esta interacción. Posteriormente nos dice aquí en otro párrafo que igualmente se plantea una estructura de campos formativos en lugar de asignaturas que favorecen la integración del conocimiento. Al mismo tiempo se han incorporado un conjunto de ejes articuladores relacionados con la igualdad de género y la interculturalidad crítica, la inclusión y el pensamiento crítico, educación estética y vida saludable, así como el fomento a la lectura y la escritura. Todo esto, si nosotros analizamos el programa 2017 de la inclusión, ya se veía, el pensamiento crítico ya lo teníamos, la educación estética ya estaba relacionado con la asignatura de artes, vida saludable, que es ahora sí que la parte nueva que vamos a trabajar, pero todo lo que corresponde a igualdad de género, interculturalidad, inclusión, pensamiento crítico, ya lo veníamos trabajando. Entonces por eso no nos tiene que dar miedo. Son actividades que nosotros ya veníamos desarrollando, y como les decía, a lo largo de todo este ciclo escolar, durante todos los tutoriales que vamos a ir trabajando, vamos a irle demostrando cómo esto mismo que hoy en día nos piden, ya lo hacíamos en 2016, ya lo hacíamos en 2011, ya lo hacíamos en 2017, lo vamos a hacer ahorita en 2022, pero simplemente lo vamos a sistematizar, o sea, vamos a identificar y ubicar de dónde parte, cómo lo implementaba, cómo lo estoy desarrollando, ¿sí?, y qué mejoras le tengo que hacer en correspondencia a lo que me están pidiendo. Y para esto, para poder comprender lo que me dice en este párrafo, tendremos que analizar en la página 141 del programa de estudios 2017, si lo analizamos, como nos dice ahí, bien estructurado, sí, vienen los campos de formación académica, el desarrollo personal y social y la autonomía curricular, ¿sí?, que son los espacios curriculares en donde se van a desarrollar. Pero vemos que cada uno de estos está constituido por asignaturas, o sea, los campos formativos están estructurados, o sea, ¿cómo explicarlo? Se va directamente por la asignatura. Vemos que depende de estas asignaturas que eran de las básicas, ya después viene desarrollo personal y social,
y ampliar la formación académica. Si hacemos la sumatoria de esto, nos da en total las 35 horas, 40 en algunas, por la carga que se tenía por tecnología y donde se tenía que ajustar, pero la base normal era de 1400 horas del ciclo anual. Si analizamos este nuevo documento, vamos a poder observar que seguimos hablando de las 1400, o sea, no hubo una modificación. Desde fondo, ahí lo debemos de entender. Aquí vemos que igual vienen los campos formativos, antes eran 3, ahora son 4. Vemos lenguaje, saberes, tecnologías y ambiente, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y de lo comunitario. Todo esto depende, no se nos olvide, porque hubo una reforma al artículo 3 constitucional, por eso tenemos que meter estas partes, no nos esperamos, y sobre todo que podamos tener el análisis que nos dice aquí que no va ya por asignaturas, va por especialistas. ¿Qué quiere decir? Que de manera, ya aquí se está incrustando de manera conjunta. No habla de especialistas, perdón, no habla de asignaturas porque obligaría a trabajar de una forma transdisciplinar y manera interdisciplinar cuando todavía no se tienen, si hay que ser sinceros, estos andamiajes. Entonces, aquí lo que se busca es primero establecer un trabajo de forma transversal que se va a, ¿cómo explicarlo? Se va a anclar a través de los ejes transversales que propone este programa. O sea, vemos que desde ahorita ya se está empezando a concebir que no se puede trabajar una asignatura separada de otra. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Por eso la necesidad en algunos programas educativos de que ellos trabajan con estándares, porque el estándar te permite eso. Entonces, aquí nosotros, dentro de este campo formativo, al decir se va a trabajar lenguaje, saberes, tecnologías, ambientes, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario, ya englobamos, ¿sí?, una estructuración de competencias, de habilidades, de conocimientos que se tiene para desarrollar ciertas habilidades, como pues la habilidad de los lenguajes, de los saberes, de la tecnología. Entonces, esto es para que nosotros lo vayamos comprendiendo, porque a partir de esto va a ser como vamos a estructurar nuestro plan de clase. Esto es muy importante. Aquí yo lo hacía segmentado. Aquí mi plan de clase yo lo hacía segmentado, ¿sí? Aquí ya lo voy a tener que trabajar a través de un eje transversal, donde voy a tener que vincular lo que yo haga con los demás docentes. ¿Qué quiere decir? Que aquí no estaba yo necesitado en hacerlo, solamente lo hacía en matemáticas y en ciencias, y un poquito en artes, ¿sí? Pero aquí ya lo vemos, que ya viene estructura. O sea, que me dice que para lenguajes tiene que trabajar de manera conjunta el especialista de español, de inglés y de artes. O sea, entre los tres tienen que ir desarrollando un plan de clase. Sí, entonces esta parte es muy importante porque a la vez, si la analizamos de un punto de vista general, nos va a facilitar ese adolecer que se ha tenido en la educación mexicana, que es el que, hay que ser sinceros, no sistematizamos las actividades que desarrollamos dentro del aula y por lo regular terminamos improvisando algunos pequeños espacios, ¿no? Entonces, todo esto para poder comprenderlo, ¿sí? Por ejemplo, este campo formativo lo vamos a ver con el especialista de matemáticas, biología, física, química y tecnología. Entonces, no nos debe de espantar porque ya vienen hasta sugerencias y todo esto, de manera general, pues vamos a saber que se vuelven a reintegrar a biología 2 horas, tecnología pasa a 7 periodos lectivos, pero esto lo vamos a dejar para más adelante. Geografía se integra en 2 horas, historia se le resta 1 y formación cívica y ética se integra en 3 horas. Es la manera en la que queda ya de forma semanal, o sea, aquí casi no se ve la estructuración semanal. Aquí nosotros ya lo hicimos y podemos entender que, por ejemplo, español queda 5-5-5, inglés 3-3-3, artes igual, matemáticas igual, biología, regresan esas 2 horas, o sea, queda 2-2-2, las 6 que se daban antes, pero esta de manera transversal. Física, química, vemos que se hace de manera transversal. ¿Por qué se empiezan a estructurar así las asignaturas? Porque precisamente ya lo estamos haciendo por ejes y por campos formativos donde los engloban, o sea, ya no va directamente. O sea, hay que entender que el por qué se hace de esta forma y se utiliza este plan horizontal para la mayoría de asignaturas, y si se fijan,
por la pura carga horaria van estandarizadas. ¿Qué quiere decir? Que antes se veían algunas en la semana, unas sí y otras no. Con esta estructuración vemos todas las asignaturas durante toda la semana y sobre todo es balanceado durante los 3 periodos o los 3 grados, ¿no? Entonces esta parte es muy importante porque me va a permitir a mí hasta estandarizarlo. Y aquí tenemos los resultados a lo que yo les decía, y precisamente que seguimos quedando en las 35 horas. O sea, no se modifica de fondo, aquí no se pierden horas. En todo caso, sí va a haber una pequeña merma en tecnologías, porque reducimos a 7 periodos, pero más adelante vamos a ver el cómo lo vamos a estandarizar para poder estructurar en mi horario de la escuela esto que me están solicitando, ¿no? Porque lo único que vamos a hacer es, en vez de trabajarnos de forma vertical, los horarios los vamos a empezar a trabajar de forma horizontal. Y hasta va a ser un poquito más sencilla su estructuración, porque ya tenemos un estándar de las asignaturas a lo largo de cada uno de los grados escolares. También dentro de esta misma introducción nos trae este párrafo en la página 6 donde nos dice otro aspecto de la transformación curricular, además de la organización por campos formativos, es transitar de grados escolares al establecimiento de fases, ¿sí?, de aprendizaje, lo cual permitirá dedicar mayor tiempo a los procesos cognitivos, emocionales, sociales, culturales que las y los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades. Para entender un poquito mejor lo que nos dice este párrafo, vamos a tener que observar como antecedente próximo lo que viene en la página de 52, en este caso, del plan y programa de estudio 2017, en donde nos decía esto, que era una primera etapa, que era la educación inicial y preescolar, primer grado, ¿sí? Una segunda etapa de preescolar, segundo grado, a primaria, segundo grado, o sea, ¿sí?, transitaba por 4 espacios. Una tercera etapa que iba primaria, tercer grado, a primaria, sexto grado, igual transitaba por 4 espacios, y culminaba aquí en una cuarta etapa que iba de secundaria de primer grado a tercer grado. Para todo esto, la justificación que tenían era que su estructuración de dichas etapas iba acorde a los estadios de desarrollo infantil y juvenil, pero sobre todo esta estructuración por etapas se ofrecía una continuación general en los ámbitos de conceptualización y sobre todo en los rangos de grupos por edad. Entonces, esta parte es muy importante porque va a haber un andamiaje bastante continuo entre cada una de estas etapas, porque así como me está diciendo que ellos se basaban que para que esto se estructurara era precisamente para que existiera una continuación en la conceptualización que se tenía, y esto lo vamos a poder observar en las tablas o en los organizadores gráficos, en donde veíamos el transitar de ese aprendizaje esperado desde preescolar hasta secundaria. También dentro de esto vamos a nosotros a considerar lo que nos dice en su página 153, precisamente de este documento que estamos analizando, en lo cual nos dice que esto se va a realizar por fases. Y aquí tenemos ya las 6 fases. De la educación inicial es una, preescolar igual es otra fase de sus 3 grados, primaria se divide en 3 por cada uno de los 2 grados consecutivos, o sea, primero y segundo es la fase 3, tercero y cuarto es la fase 4, quinto y sexto es la fase 5 y toda secundaria es la fase 6. Y para esto lo que ellos argumentan es que podrá haber un mayor tiempo para trabajar los procesos cognitivos, emocionales en cada una de estas fases. O sea, hablan, si vemos que una estructuración antes eran 4, ahora son 6, ¿qué me va a permitir esto? Pues profundizarlo, porque vemos que anteriormente se brincaba o había una conjunción entre cada uno de ellos, y por lo regular en estos espacios no siempre el estudiante tiene el acceso a quedarse en la misma comunidad o con el mismo maestro. O sea, esa parte es muy importante porque hacen la segmentación
por el tránsito y sobre todo la permanencia dentro de un centro escolar que va a estar trabajando el estudiante. Al hacer esto, se empieza a estandarizar desde lo que dice el plan, el programa escolar de mejora continua, y esto lo vamos a ver más adelante haciendo el comercial en la guía para la fase intensiva del Consejo Técnico y el taller en la fase, ahorita en esta parte. ¿Por qué? Porque nos pide de manera general un acercamiento entre mi plan de clase y el programa escolar de mejora continua. Y esto solamente lo voy a poder hacer si el alumno permanece dentro del centro escolar, donde ya hay un estándar que va a tener ese maestro y le va a poder llevar ese seguimiento. O sea, esta parte es muy importante, porque aquí si vemos el tránsito, o sea, la fase del estudiante, siempre, o sea, se supone que siempre va a estar dentro de un solo centro escolar, a diferencia de este, que si vemos no podemos asegurar que exista una continuidad, porque este puede que no sea la misma escuela dentro de la misma área, si nos fijamos. Entonces, esta parte es muy importante que nosotros lo vayamos considerando, porque a partir de aquí es de donde se está empezando a justificar, y sobre todo, como nos dice ahí, se le va a dedicar mayor tiempo. No estamos hablando del proceso cognitivo conductual, aquí estamos hablando del tiempo que le vamos a dedicar al proceso cognitivo para que éste se desarrolle. Otro fragmento dentro de este mismo párrafo nos dice: otro elemento de la integración curricular que se plantea es el trabajo a partir de proyectos que permite identificar los contenidos curriculares involucrados de distintos campos y efectuar articulaciones pertinentes, posibilitando formas de aprendizaje diferentes a las habituales que se desarrollan en la escuela. Volvemos a meternos de lleno a lo que son los aprendizajes situados de forma, porque no debemos de olvidar que cada aprendizaje esperado, cada contenido está desarrollado sobre una situación específica, o sea, está planteado sobre una situación, un momento y un espacio específico, tal vez no un tiempo, pero está trabajado sobre un momento, un espacio y una circunstancia específica, o sea, algo que se está desarrollando. Y para poder comprenderlo esto, no es nada nuevo. La parte de la transversalidad ya se nos estaba hablando en la parte de matemáticas, porque ya se nos hacía el hincapié de que nosotros buscamos la manera de representar a través de diferentes actividades la resolución de problemas de matemáticas. ¿Por qué? Porque posiblemente a veces dábamos ese ejemplo de que va el niño y tiene que resolver una división. Ve la división, pero no comprende el concepto de la división. Entonces, sabe desarrollarlo, sabe de sistematizar una división, sabe que tiene que hacer una división porque es bastante bueno para su desarrollo profesional, pero en ese momento, de manera factual, no la recuerda y no la realiza. Tenemos otro estudiante que se sube a pizarrón, va a desarrollar la actividad de manera factual, ubica la división, sabe que la tiene que desarrollar, ¿sí? Pero en ese momento no se acuerda o no tuvo un andamiaje correcto de cómo realizarla, o sea, no tiene bastante cimentado el cómo realizarla y simplemente la realiza mal o no la realiza porque le da miedo de forma actitudinal que vaya a ser observado o que vaya a ser señalado. Y tenemos otro estudiante que se sube a pizarrón, ve la división de manera factual, la recuerda, de manera conceptual sabe qué es, de forma procedimental sabe lo que tiene que hacer, pero ya de manera actitudinal no la realiza. ¿Por qué? Porque no tiene ganas. Ese día no desayunó o peleó con alguno de sus hermanos y no la realizó. Entonces, vemos que posiblemente cada uno de ellos tiene la posibilidad de desarrollarlo, pero su problemática no está enfocada directamente a las matemáticas, sino está dentro de otro campo de formación que necesita adecuar para poderlo resolverlo. Y este ejemplo también se nos da al momento de que hacemos los exámenes de matemáticas. Muchas veces no entiende la estructuración lingüística de lo que se le está pidiendo, pero sí sabe realizar la operación algebraica que se está requiriendo. Entonces, para todo esto, nosotros ya dentro del nuevo programa de estudio estuvimos analizando, y por eso yo les decía que vamos a ir tomando en cuenta lo que se nos dice en los programas educativos 2016, 2011, 2019, porque precisamente a través de todo esto es como se va enarbolando la estructuración de lo que se nos está pidiendo, y para
en el mismo texto que estamos analizando, podemos ver en su página 41 que se nos habla que en la reforma de 2016, que se hizo educación secundaria, ya se introdujeron temas transversales como la interculturalidad, y si analizamos al principio ya lo pedían, ya lo estábamos pidiendo, o sea, por eso yo le decía que no nos perdamos, o que no se sienta que se está pidiendo más, no, al contrario, simplemente estamos ubicando en cada uno de los lugares y se le está dando una forma estructurada a cada una de las cosas que se necesitan. Posteriormente también nos vuelve a hablar de que en 2011 se establecieron temas transversales como diversidad, equidad de género, educación ambiental, sustentabilidad, salud sexual, educación financiera. Y aquí, ¿por qué? Porque pues en el 2011 ya venía de la mano con PISA, y al trabajar con ejes y al trabajar con estándares, no olvidemos que en ese momento, en el programa de 2011 es cuando ya teníamos que trabajar con estándares, y teníamos el estándar de español, de matemáticas, de ciencias y de inglés. Al hacer esto, se empiezan a trabajar ejes de manera transversales y se le empieza a dar una forma estructural, y saber que va a haber ciertos conocimientos que no se van a generar de manera esporádica, sino que van a tener que llevarse a cabo sobre un cierto escenario de maduración para que se pueda transitar, ¿no? Se vuelve a abarcar nuevamente, ¿sí?, en la Ley General de Educación, todo esto en lo que se está estructurando a partir de las nuevas reformas que se hicieron, donde se establecen que las temáticas transversales deben estar presentes en todos los niveles educativos. ¿Qué quiere decir entonces? Que ahora el estándar antes no se apropiaba de manera estructural, y ahora simplemente va a ir inmerso, y lo vamos a ver en porque dentro de este mismo tema, que va más adelante, simplemente lo vamos a ver de manera superficial, se mete esta parte que son los ejes articuladores del currículo. Es muy importante porque nosotros vamos a cimentar nuestras actividades a partir de esto, que es mi actividad. Lo primero que va a buscar es ser inclusiva, y el grado 2 es que tenga un pensamiento crítico. Entonces no me pierdo, primero voy a buscar que mi actividad sea para todos. Y esto ya lo hacía porque yo ya trabajaba con actividades diversificadas. Entonces, más adelante, vuelvo a repetir, lo vamos a absorber. Ahorita simplemente vamos buscando que se entienda en dónde estaba, cómo se transformó y dónde se encuentra el día de hoy. Tenemos esta parte de este párrafo ya de la introducción que nos dice: la educación es un derecho humano que se relaciona obligadamente al cumplimiento de otros derechos, como un derecho a la alimentación, a la vivienda digna, a la salud, la vivienda libre de violencia, la no discriminación, la inclusión, la identidad, al desarrollo. Todo esto se conjunta en algo que nos decía la TAPI en 2009, en donde debemos de considerar que el derecho a la educación es un derecho clave, o es un derecho bisagra, porque a partir de ahí va a poder ejercer los demás derechos. O sea, si la persona, ¿cómo quieres que acceda a unos derechos superiores o más amplios, si no tiene una capacidad de comprender, de tener un pensamiento crítico para poder llevar a cabo una valoración? Porque el pensamiento crítico, no olvidemos, y lo hemos hablado anteriormente, que me va a permitir pasar de una heteronomía de toma de decisiones a una autonomía, y solamente es a partir de una autonomía que el ser va a poder ejercer ciertos derechos. Entonces, esta parte también va a ser muy importante que se comprenda. Tenemos también que nos dice redefinir el carácter universalista y nacionalista del conocimiento para pensar en la educación básica dentro de otras bases sobre lo común, asumiendo la diversidad como condición y punto de partida. Para todo esto debemos de entender que esta concepción parte, este párrafo lo que me indica es que qué mexicanos queremos formar, y esto se va a traducir a través de la definición de los rasgos del perfil de egreso de los estudiantes que se quieren lograr de forma progresiva. En el programa 2017 ya teníamos rasgos de perfil de egreso por cada uno de los niveles, entonces aquí va a haber una estructuración de igual manera para que nosotros podamos ir entendiendo la construcción progresiva de ese mexicano que se necesita, ¿sí? Y sobre todo, cuando hablamos del sentido de universalidad, debemos de comprender que tienen que entrar a mano
todos los actores, que en este caso estudiantes, autoridades, trabajadores, supervisión, sobre todos los que están o son corresponsables de la acción educativa. O sea, cada uno tiene que poner su granito de arena para que este relojito funcione. De igual forma, más adelante tenemos este otro párrafito que nos dice reorientar la organización en la que se disponen los aprendizajes, asumiendo las complejas y conflictivas relaciones en la construcción del conocimiento y con ello completar las rutas tendientes. Ok, entonces, de esta manera, al hacer yo estos ejes que se me proponen en este nuevo programa de estudios, ¿cómo vuelvo a repetir? O sea, sí voy a tener de manera horizontal mis contenidos, porque los voy a trabajar de manera horizontal, pero de manera vertical voy a trabajar con estos ejes. Pero como lo decíamos hace un rato, ¿para qué me va a servir este eje? Lo primero que este eje me va a dar es que yo sea inclusivo, que todas las actividades sean acorde a todos mis estudiantes. Y de esta manera, digo, ya lo hacíamos, se hizo al finalizar el ciclo anterior, el 2020-2021, se estuvo promoviendo a lo largo de este ciclo escolar 2021-2022 y hoy en día ya se tiene esta situación ya sistematizada, porque ¿qué me pide primero? Al meter la inclusión, comienzo yo a hablar de actividades diversificadas. O sea, empiezo a hacer actividades de acuerdo al nivel o al sesgo cognitivo de cada uno de mis estudiantes, ¿no? Y de las dificultades que él tenga. Entonces, lo primero es que va a ser incluyente mi actividad, va a ser para todos, para los auditivos, para los kinestésicos, para los visuales, para los que tienen alguna debilidad visual, o sea, de esa manera lo vamos a ir escrutando. Que también va a ser, cuando sea inclusión, bueno, que no va a solicitar materiales a los que no todos tengan acceso. Posteriormente, ¿qué se va a buscar? Pues que tenga un pensamiento crítico, que cada una de las actividades se base en un contenido que sea relevante, que vaya acorde al contexto del estudiante y que lo permita incrustarlo en su vida diaria. Interculturalidad crítica, pues que comprenda, porque aquí debemos de nosotros identificar que se educa para la interculturalidad. Entonces él se empieza a comprender como un ser independiente que lo absorbe una sociedad y de qué manera él se va a desarrollar respetando, claro está, como nos dice aquí, el lenguaje y la cultura de otros personajes y de esa misma también él incluyendo, o sea, él trabajando de manera continua sin que exista. Y así lo vamos a ir estructurando. Y vemos que aquí ya también se nos pide un fomento a la lectura y escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte de la lectura y escritura no va a ir solamente en la cuestión de español, como antes se hacía, sino hoy en día al hacerlo por los campos formativos, como se nos pide, ¿sí? Y analizamos nosotros que dentro de los campos formativos se pide que se tenga esta singularidad de trabajar de manera transversal, pues precisamente aquí, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que maniobrar algunas actividades para mejorar la lectura y la escritura en los estudiantes. Posterior y para finalizar, la educación estética y la vida saludable. Entonces, vemos cómo le vamos a ir dando forma a mi plan de clase y me lo va a permitir este eje articulador. Y no se preocupen, simplemente lo único que va a modificarse es que el plan de clase ahora va a ser un plan de clase diversificado, en el cual vamos a tener, vuelvo a repetir, el mismo contenido, pero trabajado a través de diferentes mecanismos y metodologías derivado de estos ejes que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante porque, ¿qué nos implica esto? ¿O qué nos pide esto? Y lo vamos a ver más adelante, porque también tiene algo bien el hacerlo de esta manera, porque vuelvo a repetir, vamos comprendiendo que no se puede generar un conocimiento de manera aislada, o sea, va de la mano de otro, y en donde se tenga ese sesgo cognitivo, pues se va a dificultar el poder conceptualizarlo. Tenemos esta continuación en donde nos habla de que tenemos que recuperar la relación didáctica del reconocimiento entre los profesores y el currículo, o sea, lo que están haciendo, y ese proceso de resignificación entre el currículo pensado y el currículo vivido, o sea, todo lo que ellos realizan
para interpretar, contextualizarlo, recrearlo y sobre todo implementarlo. Entonces, para todo esto, nosotros vamos a considerar lo que se tiene o lo que nosotros hemos concebido a lo largo de todas estas capacitaciones como el concepto de pertinencia, ya que este nos refiere a que es la distancia que existe entre un currículo implementado con un currículo aprendido. Y todo esto se refiere a las adecuaciones que se deben de realizar oportunamente en correspondencia a las necesidades específicas de cada uno de ellos, tomando en cuenta sus tradiciones, las instituciones locales, las prácticas culturales, los sistemas de creencias, las necesidades que tienen, ¿sí? Y vemos que de esta manera vamos haciendo ese andamiaje, porque también aquí ya tenemos con estos conceptos la educación para la interculturalidad, como lo decíamos anteriormente, ¿sí? Y sobre todo que comprendamos que la pertinencia es un elemento para la medición de la excelencia educativa. O sea, de esa manera podemos nosotros valorar cuál es la distancia o qué es lo que estamos haciendo en correspondencia a lo que estamos planteando para que más adelante podamos hacer una reformulación. Ya casi para finalizar, nos dice que este plan despliega la estructura curricular que organiza los contenidos y la secuencia temporal para su desarrollo, aunque hay que reconocer como hecho que el plan de estudios no se incorpora de forma lineal ni literal, o sea, tampoco se tiene que aprender como una cuestión directa, ¿no? Como dice aquí lineal, no, lo que nos va a permitir, y se hablaba al inicio, cuando nos dicen esa autonomía curricular, es esa ventaja que se nos permite de la estructuración de los contenidos, porque es el docente el que ahora va a llevar a cabo esa jerarquización, y sobre todo esa jerarquización la vamos a desarrollar a partir de estos ejes articuladores, ya los estuvimos mencionando, y sobre todo dentro del mismo plan, vuelvo a repetir, más adelante lo vamos a analizar en otro tutorial, pero lo que tenemos que entender que en esta parte 1 de la inclusión, esa es permanente en toda la educación básica, porque viene hasta dentro del artículo 3, tiene que ser inclusiva. Entonces de esa forma se va instrumentando. ¿Y qué implica? Lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué implica trabajar de esta manera? ¿Qué me da el trabajar de esta manera? Pues que me da que los campos formativos incorporan sus enfoques de manera transversal y con la etapa de desarrollo que están viviendo en ese momento los estudiantes. Al trabajar con un eje transversal, los contenidos de reflexión lo deciden los maestros, lo que estábamos hablando, la jerarquización, ¿sí? Y sobre todo el ir haciendo las adecuaciones curriculares pertinentes para cada uno de los estudiantes. Se establece una relación directa entre la planeación y la evaluación. ¿Por qué me dice esto? Porque regularmente no evaluamos lo que estamos planeando. Entonces aquí nos vamos a basar en los dos principios que estructuran a la evaluación, que viene siendo la validez y la confiabilidad. La validez, que yo te evalúe lo que digo que te voy a evaluar. En este caso te voy a evaluar un aprendizaje que se obtuvo a través de la implementación de ciertos contenidos, a que demuestres ciertas habilidades, conocimientos, actitudes y valores. Y sobre todo la confiabilidad es saber qué voy a hacer con esa información, porque estar hasta dentro de un enfoque que lo dijimos hace un rato, por aquí lo tenía anotado, que está sobre el socioconstruccionismo, ¿sí? A partir de eso es que nosotros pues vamos a ir perfeccionando de manera continua lo que estamos haciendo, ¿sí? Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y los libros de texto. O sea, al hacer esto nosotros estamos haciendo una estructuración transversal entre, ya se hablaba en el programa 2017, en lo que corresponde a la gestión educativa, donde ya teníamos la gestión institucional por parte de la supervisión, la gestión escolar por parte de la escuela y la gestión académica por parte del docente. Entonces ya se hablaba de maniobrar esta estructuración. Aquí simplemente al meter un eje ya de manera directa se le da una corresponsabilidad a que exista ya dentro de los trabajos regulares esta vinculación que se tiene que hacer entre cada uno de ellos,
Y lo que hemos estado promoviendo es de que se tenga una reciprocidad entre lo que se planea, por ejemplo, en el ámbito A, que es el aprovechamiento académico de la planeación académica institucional, con el ámbito A, que es aprovechamiento académico y asistencia de los estudiantes, del ámbito A del programa escolar de mejora continua, con lo que se desarrolla en el plan de clase. Entonces, esta parte es muy importante y se va a hacer a través de estos ejes que aquí nos están sugiriendo. Y sobre todo, que ya se nos da una explicación del porqué de cada uno de ellos, pero vuelvo a repetir, no nos perdamos, esto lo vamos a hacer y lo vamos a valorar todavía más adelante, ¿sí? Lo vamos a estar viendo, y de igual forma nosotros tenemos que considerar que al trabajar de esta manera se implica un desplazamiento en la educación basada en asignaturas, o sea, una educación fragmentada, algo que es muy importante, porque esto van a ser a partir de esta estructuración. Se nos perdió, aquí está. Lo que yo les venía comentando, o sea, al quitar la estructuración por asignaturas, se quita ya la enseñanza fragmentada, la estructuración fragmentada de conocimientos y habilidades, y se lleva a una perspectiva interdisciplinaria, con elementos que permiten su reorganización de los contenidos, de los conceptos, de las prácticas, de los procedimientos en cada uno de estos, ¿no? Y sobre todo, ya para finalizar, esta parte de forma interdisciplinar, si estuvimos trabajando adecuadamente el programa 2017 en la asignatura de artes, ya lo veíamos, porque ahí precisamente venían actividades que estaban vinculadas dentro del mismo programa de artes del programa 2017. Ya venían actividades que ya estaban vinculadas con temas y contenidos de matemáticas, español, historia, geografía, formación cívica y ética, educación física y educación socioemocional. Entonces, como les decía, compañeros, no es nada del otro mundo, es algo que ya estaba estructurado, y sobre todo vemos que hasta dentro del mismo texto se habla de este andamiaje que se tiene a lo largo del programa educativo 2006, 2011, 2017 y 2022, y sobre todo que podamos entender que se empieza a hacer ese eje horizontal en la forma en la que se tiene que trabajar. O sea, vamos a tener una forma transversal. El tema de transversalidad ya lo hemos visto. Alguna duda tenemos en el mismo, algunos tutoriales, y si no podemos volver a implementar un breve taller para que podamos resignificar nosotros lo que viene siendo el tema de transversalidad. Ya para culminar, pues sabemos de la situación actual de la zona escolar. Por el momento no podemos estar utilizando las nomenclaturas, pero ya tenemos por ahí un amparo que estamos esperando se resuelva ya de manera favorable para que podamos retomar las actividades que teníamos desarrolladas. En estos textos pues viene lo que estuvimos hablando. Claro, viene un poquito más corto, pero viene identificado por cada una de las páginas, los párrafos o la parte de los párrafos y las socializaciones que estuvimos haciendo. De igual manera, todo estos textos lo vamos a encontrar en la central de capacitaciones, donde van a poderlo descargar para que ustedes lo puedan ir implementando en cada una de sus escuelas, ¿no? De igual forma, vuelvo a repetir, se van a ir trabajando de manera continua las demás actividades, y se va a ir, seguir generando estos espacios, aprovechando la situación, pues ahora de manera plural, ¿no? Ahora sí que desafortunadamente esta 4T aquí en Guerrero no nos trajo nada bueno, pero esto es lo que nos vamos a desarrollar, y lo digo, lo vamos a hacer de manera plural. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante y nos vemos en las próximas actividades. Saludos a todos.